Buenas noches, mi nombre es Lucerena Peña y en este momento voy a explicar sobre el libro de Didáctica Magna de Juan Amos Comenio, el capítulo 17. El capítulo 17 se llama Fundamentos de la facilidad para enseñar y para aprender. Yo voy a mostrarlo por medio de unas imágenes y unas frases para que pues quede un poco más claro. Lo primero que se dice en este capítulo es que no solo es dar algo o transmitir el conocimiento con solidez, sino también hay que tratar de que este llegue fácil, tanto a la hora de enseñarlo como aprenderlo. Entonces, Juan Amos Comenio plantea 10 fundamentos, los cuales los voy a explicar a continuación. Todo seguido de las huellas de la naturaleza que hacen más fácil la observación y la reflexión. Bueno, el primer fundamento se dice que se comienza temprano antes de la corrupción de la inteligencia. Ahí se coge lo de la materia pura. ¿Qué quiere decir? Que los niños, en el caso de los niños, es bueno cuando inician su aprendizaje temprano, porque no tienen ningún aprendizaje adquirido y por eso es más fácil que adquieran conocimientos de su entorno. Otra cosa es que iniciar con formación de normas, conductas y costumbres. Si tenemos desde la primera infancia se inicia con esas normas, va a ser más fácil que ellos las interioricen y no va a ser complicado que tengan otras costumbres anteriores. Por otro lado, si la formación se inicia tarde, pues se dice que el autor dice que habrá una mayor confusión con los conceptos y pues tiende a fallar. Y la mente, ya que la mente estará ocupada con otras cosas. En cambio, si decía, por ejemplo, que si la mente se inicia desde pequeñitos, pues no va a estar con tantas cosas. Entonces va a ser mejor la interiorización de conceptos. El siguiente fundamento se actúa con la debida preparación de los espíritus. El autor dice que no hay que obligar a los niños a estudiar contra su voluntad. ¿Por qué? Porque la idea es motivarlos. Cuando se estudia obligado, pues no se adquiere el mismo resultado, entonces pues no es la idea. Él plantea eso, que si nosotros como preceptores los motivamos, va a ser mucho más fácil para ellos interiorizar eso y sentirlo agradable. Por eso es una facilidad para ellos. Fomenta el deseo de aprender de diferentes medios. Eso va en nosotros, cómo le vamos a crear esos medios para que ellos adquieran ese conocimiento y lo puedan ser agradable. Dice también que hay deseos, esto se fundamenta en algunos aspectos los cuales fomentan el deseo por aprender. Entonces, se basa en los padres. Los padres ayudan mucho a este deseo de aprender, de crear en los espíritus la preparación apropiada porque los estimula a imprimir el deseo de imitarlos. Y los papás también los incentivan con premios, con libros, entonces esto ayuda a que ellos se motiven por ese lado. Otro es los preceptores, al transmitir la bondad, el afecto, el amor. La idea es que los preceptores roben el amor de los niños de una cierta forma para que ellos prefieran ir a la escuela y no quedarse en la casa. Por otro lado, está la escuela para que sea un lugar agradable, que brinde el apoyo tanto en la parte interna como externa. En la parte interna, Juan Amos Comenio habla de la importancia de la decoración. Esto los ayuda mucho a motivarse y a que les haga más fácil el aprendizaje. En la parte externa se habla de los espacios como los parques que hayan en el lugar o los jardines, que muchas veces las instituciones que tienen jardines ayudan a que los niños desarrollen más ese afecto hacia la naturaleza y aprendan por medio de la naturaleza. Otro es que sea al alcance de su edad, los materiales que se les puede brindar y el método natural, que ellos se impulsen y se motiven por medio de las cosas que ya se nombraron para que ellos traten de adquirir ese conocimiento del entorno y los motive a participar en actos públicos, que eso también lo decía de los rectores, y de la parte de los directivos que también nos pueden ayudar. Bueno, en el fundamento 3 dice que se procede de lo general a lo particular. Una cosa que dice el autor es, por ejemplo, algunos preceptores intentan sembrar hierbas en vez de semillas, pero esto no es lo ideal. Lo ideal es primero ir hacia las semillas para poder que se cosechen y lleguen a ser las hierbas.
ya más a lo particular, porque la semilla ese sería lo particular. En el caso de otro concepto dice que vamos de los conceptos básicos y dar muchos ejemplos para que los niños pues se les quede claro y lo puedan interiorizar y de ellos saquen una conclusión en su entorno con relación a la naturaleza, por ejemplo. También dice que la regla expresada en pocas palabras, pero claras. El preceptor tiene que hablar a los niños de una forma clara para que ellos comprendan y así lo interioricen. Por ejemplo, está aquí cuando la profesora está enseñando matemáticas. Empezamos de un concepto general como la matemática para ya después ir a los números y después de eso ya ir a algo particular como una operación. En este caso podría ser la multiplicación o la división. El fundamento 4 procede de lo más fácil a lo más difícil. Entonces dice, objetos se disponen de tal manera que primero se conozcan los próximos, los más cercanos, los lejanos y por fin los remotos. La idea es que la cosa se le acerque al niño en un orden y en un procedimiento. Si lo vamos en el orden, hay que conocer lo más próximo para poder ya ir a lo cercano, luego a lo lejano y ya por fin a lo más remoto. En este caso se ejercitan en los niños primero lo fácil, después la memoria, luego el entendimiento y por último el juicio del conocimiento, donde ella va a poder adquirir ese conocimiento en ese orden. Por ejemplo, acá también había puesto algo de la matemática. Entonces primero pues se le pone lo fácil, que son los números, que él aprenda los números. Luego que él memorice los números para que después pasemos a la suma. Ella va a captar y entender la suma y ya después de eso ya tiene un juicio para poder resolverlo. Entonces en eso se basa Juana Moscomelio. Otra es para que los niños entiendan, hay que ponerles ejemplos a su alcance de interpretación para la aplicación en su vida diaria. Otro ejemplo acá se refiere a las letras. Primero vamos las letras, luego lo dividen por sílabas, que es el proceso que sigue, para que ella comience a formar palabras. Cuando ella tiene las palabras, ya ha adquirido un juicio de conocimiento y ya lo puede interiorizar y es más fácil para que pueda transmitir ya después una frase. El quinto fundamento dice que no se recarga en exceso a ninguno de los que han de aprender. La idea es que el preceptor logre tener claro los conceptos y no pase tan rápido de un tema al otro, porque esto genera un cierto recargo en el material de los niños. Entonces no hay que sobrecargar de trabajo al niño porque obviamente pues él se va a saturar y no va a comprender de la misma manera. Origina distracción el proponer diverso material al mismo tiempo, entonces tiene que tener un tiempo de un material a otro, de un tema a otro. Fundamentar las bases. Si no se deja claro el tema anterior, pues va a ser más complicado poder proseguir al siguiente y tener en cuenta que el tema aprendido lo que estaba diciendo quedó claro para poder seguir con el otro y que el niño pues en el siguiente tema no vaya a estar perdido, sino que lo una y siga avanzando para más facilidad en su conocimiento. Se procede despacio en todo. Entonces el sexto ya quiere decir que fatigar lo menos posible la memoria. No se puede estar con eso de meterle tantas cosas al mismo tiempo como estaba hablando anteriormente, porque pues el niño se puede cansar y lo puede aburrir de otra manera. Solo con lo fundamental, dejar correr libremente lo demás. Cuando él aprende ciertas cosas, pues ya también quiere explorar y adquirir su autoconocimiento, entonces hay que dejar esa parte que fluya. Enseñar todo conforme a la capacidad que aumenta con la edad y adelanto de los estudios. Todo tiene un proceso y cada aprendizaje se basa en el rango de la edad. No podemos tratar de enseñarle a un niño pequeño una actividad o un tema que es para más adelante, porque se va a confundir y no va a captarlo de la misma manera, solo por adelantar los estudios. El fundamento número 7 también dice, no se obliga el entendimiento a nada que no le convenga por su edad o razón del método.
estaba hablando que hay que enseñar según la edad, como acá lo vemos en la imagen, el proceso de aprendizaje que tiene cada niño. El niño aprende a captar o entender por la inteligencia, no se haga aprender de memoria. La idea es que todo eso se le quede, se le interiorice, pero no como que memorísticamente, porque cuando ya no pueda o se le olvide algo en el proceso, pues todo lo que adquirió se le va a dificultar y no va a ser un aprendizaje significativo. No se exija la memoria más de lo que estemos ciertos que sabe el niño. Por etapas, cada niño puede memorizar ciertas cosas o puede adquirir cierto conocimiento, lo cual lo va a ir enlazando con las siguientes. Entonces eso es lo que quiere decir el autor. Bueno, el fundamento número 8 se enseña todo por los sentidos. Juan Amos Comelio dice una frase muy importante, que para aprender todo con facilidad, entre más sentidos se use, mejor. Esto lo dice porque si lo veíamos en la parte del niño, pues cuando él interioriza por medio de los sentidos es más fácil que recuerde y haya mejor conexión con la naturaleza. Él habla, por ejemplo, de la conexión o la unión entre la lengua y la mano. La lengua porque expresa lo que ha aprendido y la mano porque lo puede plasmar. Después habla de los ojos, la relación de los ojos con el oído. Al verlo y a escucharlo hay un entendimiento y se genera, pues lo memoriza. Después de esto ya lo puede escribir, lo puede leer y se queda en su imaginación para fácilmente recordarlo. Otra cosa importante que habla este fundamento es que no hay que castigar con azotes la enseñanza, sino que si no se aprende es culpa del preceptor, no es culpa del niño, ya que pues si no se adquiere el conocimiento al niño es porque no lo transmitió de una forma adecuada. Por eso no hay que azotarlo de cierta manera o juzgar al niño, sino ya es culpa del preceptor. El otro es el fundamento 9. Para el uso presente, uso claro e inmediato. Dice que la facilidad en el niño, si lo que se le enseña se le hace aplicar en su vida cotidiana. Entonces que no se quede solamente en el aula, sino que pueda interiorizarlo fuera de esta. También dice que si se le muestra al niño para qué vale cada cosa, sirve para que la conozca y la pueda emplear. Si él ya sabe para qué es, pues va a ser más fácil que la interprete y la emplee realmente. Por ejemplo, acá hay una imagen de la ciudad. Interiorizando en este ejemplo, pues me basé en los medios de transporte. Si él ya sabe para qué sirven, pues ya va a poder distinguirlos y ya va a saber para qué se usan y más adelante pues podrá utilizarlos. El último fundamento es el 10, que dice que siempre por un solo y mismo método. Juan Amos Comenio dice que la diversidad de métodos confunde y hace más difícil los estudios. Y también dice que no solamente los autores enseñan las artes de diferente modo. ¿Esto en qué afectaría? Si el niño tiene un preceptor y una metodología, pues ya tiene las ideas y los indicadores acerca de cómo hacerlo. Pero si ya cambia de preceptor, pues se va a confundir un poco porque pues ya va a cambiar la metodología y lo que va a hacer es confundirlo y pues se va a distraer más. También dice que cambia la forma de interpretar las cosas porque no todos interpretan de la misma manera. Esto también hace que al tener el mismo método como en las escuelas y los libros, facilite que se efectúen las cosas de la mejor manera y el preceptor pueda llegarle muy bien o fácilmente al niño. Entonces, finalmente, pues este capítulo lo que deduce es que nosotros tenemos que procurar enseñar y pues también adquirir ese aprendizaje de una forma fácil y agradable para los niños, para que pues ellos lo puedan interiorizar y no se les haga contra su voluntad.